Ya, en relación a la función ejecutiva, entonces, fíjense, es importante señalar que varias cosas específicas, o sea, y muy puntuales. Bueno, primero, digamos, una cuestión interesante es que abarca procesos de orden superior, ¿verdad? Dentro de su proceso de orden superior, control inhibitorio, memoria de trabajo y flexibilidad atencional como tres elementos esenciales de la llamada función ejecutiva, ¿verdad? Que rige acción dirigida, respuestas adaptativas o situaciones nuevas o complejas o ambiguas. O sea, cada vez que nos enfrentamos a cualquier situación cotidiana, simple, compleja, lo que sea, nuestras funciones ejecutivas están ahí, atentas, digamos, en todo aspecto para contextualizar y resolver. Control editorio, flexibilidad atencional, memoria de trabajo. Luego otra cosa interesante, digamos, ¿verdad? Es que estas funciones ejecutivas dependen de redes extensas que incluyen diferentes áreas cerebrales. O sea, la corteza prefrontal es como la administradora, pero sin duda que las funciones ejecutivas tienen que ir a otras regiones del cerebro, a cortezas visuales con memorias visuales, a cortezas auditivas con memorias auditivas, a cortezas somatosensoriales con memorias somatosensoriales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, continuamente, digamos, va y vienen los circuitos hacia la corteza prefrontal. Perfecto. Operaciones, mira, operación ejecutiva, secuenciar, alternar, inhibir, bla, bla, bla. Entonces, dentro de los circuitos de la función ejecutiva, el primero, circuito prefrontal dorsolateral, ¿verdad? Cuando este circuito falla, digamos, que se altera, bueno, disfunción del proceso cognitivo es esencial, ¿verdad? Incapacidad para generar nuevas hipótesis, dificultad para resolución de problemas complejos, pérdida de la flexibilidad cognitiva y marcada tendencia a perseverar, disminución de la fluidez verbal, pérdida de estrategias para realizar nuevo aprendizaje, deficiencia de iniciación de programación motora, deficiencias para ejecutar movimientos alternos motores, alteración de los recuerdos temporales de los acontecimientos. O sea, en el fondo uno dice, bueno, raya para la suma, ¿cuáles son los procesos asociados al circuito prefrontal dorsolateral? Bueno, procesos de cognición, de resolución de problemas, de procesamiento matemático, de complejización lingüística, de conceptualización, de identificación, secuenciación, etc. Procesos asociados a mecanismos de motricidad, de cognición y motricidad, de pensamiento y motricidad, porque al final el pensamiento es motor, ¿verdad? Y por tanto todos los procesos intermedios, incluyendo todos los elementos de lógica matemática y lógicas no matemáticas, lógicas filosóficas, por ejemplo, están en este circuito. ¿Dónde está el prefrontal dorsolateral? Bueno, más o menos, ¿verdad? Prefrontal es todo esto, de aquí para adelante, ¿verdad? Por lo tanto, prefrontal dorsolateral, si este es el cingulado anterior, digamos, este es el dorso medial, entonces dorso medial, dorsolateral, más o menos esta región que estoy marcando aquí, ¿verdad? Que incluye en cierta manera un pedazo del cingulado anterior y que incluye también corteza prefrontal hasta el borde casi ya de la ventromedial, todavía dorsolateral, esta región, ¿ya? Si esta región se ve involucrada, entonces estamos alterando circuitos de esta naturaleza. Corteza orbitofrontal. La orbitofrontal, que en el fondo es esta cortecita de aquí, ¿verdad? Es una corteza basal ubicada a ambos lados de la región prefrontal. Esta corteza orbitofrontal, en el fondo, chicos, es una corteza asociada a una cosa más primaria, como el control de impulsos. Por ejemplo, que no te vayas a reír en un velorio, por ejemplo, o mientras das el pésame, o que no desarrolles trastornos de personalidad, o que, por ejemplo, seas capaz de mantener ciertos grados de inhibición, que no te irrites con facilidad, que no te pongas agresivo en un contexto en que no tiene sentido o importancia. Particularmente, por ejemplo, que puedas adaptarte a todas las condiciones sociales. Sería muy complejo, por ejemplo, que estuvieses en una determinada situación y no pudieses decir, y no pudieses decir en contexto cosas, ¿ya está? O sea, en el fondo, descontextualizar. Ecopraxia, por ejemplo, es una cosa muy curiosa. Es como si estuvieras de alguna forma
repitiendo circuitos o procesos motores, ¿ya?, que otro sujeto está resolviendo, que tú estés presente, o sea, estés viendo lo que sé yo. Eso induce la famosa ecopraxia. Puede ser un proceso muy incómodo. Imagina que una persona está rascando la cabeza frente a ti y tú comienzas también a rascarte la cabeza. O la persona se lleva las manos a la boca mientras explique, tú también te llevas las manos a la boca. Puede ser en forma refleja que nuestras neuronas espejo induzcan siempre un grado de ecopraxia, pero esta ecopraxia también está modulada por nuestro control de impulso. Entonces supone que nos comportamos como estúpidos frente a otros. Pero en el caso de que haya un deterioro en la corteza orbitofrontal, esto podría verse así. Otra cosa interesante, ¿verdad?, es esto de la conducta emocional inadaptada a la situación, o sea, al contexto. Presentar euforia, ¿verdad?, eventualmente, un comportamiento inadecuado, en condiciones en que no vale, o presentar una hipomanía, entendiendo la hipomanía como una respuesta. Les puse yo aquí una definición general de hipomanía, ¿ya?, pero en general, sin exagerar, porque esta es la hipomanía para sujetos que no tienen deterioros orbitofrontales, digamos, ¿ya?, en sentido estricto, o sea, que no tienen un envejecimiento en la región orbitofrontal o han tenido una lesión vascular en esta región. Por ejemplo, alteraciones del sueño, aumento de la capacidad de socializar, tendencia a conductas temerarias, ¿verdad?, gastos excesivos, indiscreciones sexuales o de otra naturaleza, deformar la realidad, por ejemplo, no sé, tener delirios de grandeza, etc. Toda esa macana clásica, digamos, del hipomaníaco, ¿verdad? Pérdida de foco normalmente, ¿verdad?, y en algunos casos, bueno, alucinaciones, en fin, intentos de suicidio, qué sé yo. Ok. Esto es la órbita frontal, entonces hay que mantener más o menos la idea de que esta órbita frontal se encuentra asociada a control de impulso, a contextualización, ¿verdad?, y a ciertas respuestas que podrían estar asociadas a cambios rotundos de la personalidad e inapropiados de la personalidad. Y la otra, ¿verdad?, el cíngulo anterior o corteza frontal mesial o medial, si ustedes quieren, digamos, de cierta manera, mesial, meso, ya está. Trastorno de la activación de la conducta espontánea, resultado en síndrome de apatía y abulia. El sujeto que tiene un trastorno del cíngulo anterior, entendiendo que todo esto es la corteza cingulada, ¿verdad?, pero particularmente a esto le llamamos nosotros cíngulo anterior. Esta porción, ¿verdad? Ok, entonces particularmente en esta porción del cíngulo anterior, entonces, reducción de la actividad espontánea, apatía, o sea, una incapacidad como para desarrollar en forma autónoma y espontánea un movimiento, solicitar un gesto, qué sé yo. También esta cosa de la lexitimia. Estos sujetos presentan en general una incapacidad para hablar o para hacer realidad, digamos, la proyección cognitiva o consciente, si ustedes quieren, de sus emociones. Hipolalia, una disminución en general asociada al laconismo, hipolalia, una relación de pérdida de discurso, pero no una pérdida de discurso por una fascia de Broca, por ejemplo, no por una fase motora, una pérdida de discurso porque el sujeto parece ser inapropiado, poco espontáneo para hablar. Entonces el tipo genera respuestas monosilábicas, sí, no, claro, incluso a veces hace un poco de colalia, o sea, que repite la palabra del entrevistador, eso es todo. Entonces por eso dice aquí trastorno pseudodepresivo, porque cuando uno ve a los gallos ve a un tipo abatido, ¿verdad?, como con los brazos abajo, que tiene poca iniciativa, que habla poco. Este gallo tiene una depresión, y la verdad es que no. La verdad es que el sujeto tiene un verdadero síndrome de apatía, o sea, una discapacidad, podríamos decir, o una incapacidad para responder a fenómenos espontáneos, autónomos, ¿verdad?, que tenemos todos los sujetos, tales como la actividad propia, motriz mínima, el discurso mínimo, los gestos mínimos, etc. ¿Ya? Bueno, a su vez, el cingulado anterior, ¿verdad?, tiene una clasificación distinta. En general, esta región que está como marcada en verde aquí, ¿ya?, esta porción, es más cognitiva dentro de los procesos afectivos, por decirlo de alguna manera. Y esta basal, ¿ya?, es más emotiva, a pesar de que todo esto está involucrado al proceso emotivo. ¿Ya está? Aquí tenemos la separación de nuevo, ¿verdad? Un cingulado
que nosotros le llamamos cingulado dorsal, que es este, ¿verdad? Y una región cingulada más bien ventral. Ya está, perfecto. Dominios cognitivos, funciones cerebrales superiores. Para poder lograr un diagnóstico de las funciones superiores, entonces se requiere necesariamente, digamos, hablar de estas funciones cognitivas. Y dentro de estas funciones cognitivas, ¿verdad? Una, sin duda, es la atención y la memoria de trabajo, ¿verdad? Por una parte, la flexibilidad atencional y por otra, la memoria de trabajo, entendiendo la memoria de trabajo como la capacidad para extender una especie de memoria RAM en el cerebro, que permita, digamos, darle continuidad al mundo. El segundo término, fíjense, otro elemento interesante a propósito de las funciones ejecutivas como modo de, quizás como de conclusión o resumen, ¿verdad? Es decir que, en cierta manera, estas funciones ejecutivas van a validar la capacidad del sujeto para tomar decisiones, para hacer planteo, para secuenciar conductas complejas, para resolver problemas, para comportarse en un contexto. Y todo esto siempre va a estar localizado en la corteza prefrontal. Ya está. Bueno, en fin, y otra cosa que quería decir a propósito de cocaína, bueno, eso es más o menos lo que ya se ha dicho en drogas, ¿verdad? A propósito de cocaína, es esta cosa interesante, el go-no-go, el control inhibitorio. Los sujetos que consumen cocaína pierden control inhibitorio. Entonces, si uno les pide la tarea esta, cuando golpea una vez con la palma y luego golpea dos, con una, él repite, con dos, él mantiene el silencio, entonces los sujetos son incapaces de establecer la secuencia. O, por ejemplo, en esta, donde se le muestra un paradigma donde hay varias letras, B, L, J, Y, N, entonces esta letra, por ejemplo, es la letra que luego se le va a volver a solicitar. Presenta un signo más, ¿verdad? Durante 8 segundos para limpiar un poco esta corteza, o sea, esta memoria de trabajo, y luego se le da la secuencia en las letras. Entonces, de repente, a un segundo de distancia, de tiempo, y 500 milisegundos cada una, un segundo de permanencia cada una. Entonces, aquí aparece una letra clave, por ejemplo, la letra B. Entonces, el tipo debería haberle identificado con esa que apareció ahí. Y decir aquí, y apretar un botón. Eso, el paradigma con una letra, aquí, con una letra. Pero se hace con 3 letras, con 5 letras. Estos son los sujetos controles, la primera curva, y los de abajo, los sujetos que han consumido cocaína. O sea, que son usuarios de cocaína, no que estén bajo los efectos de cocaína. Y si ustedes se fijan, el achunte que tienen los gallos para el control inhibitorio es muy inferior. Y es así como aquí, al aumentar la dificultad, disminuye el achunte, aquí también disminuye el achunte, pero siempre más o menos 10 puntos, 20 puntos bajos. Perfecto. Ya suena interesante. Listo. Es una rata ahí en el laberinto cruz elevado. Qué linda se ve, ¿eh? Ya, chicos. Adiós.